Las enfermedades infecciosas a través de la historia han representado un problema importante. Especialmente y actualmente las infecciones asociadas a la atención de salud representan un problema de salud pública mundial que requiere de atención inmediata, oportuna y adicionalmente una inversión importante tanto en capacitación como en inversión económica y de dinero. El control de infecciones es tan importante en las instituciones prestadoras de salud, instituciones de atención en salud, y adicionalmente es importante conocer su historia. Vamos en esta charla a hablar acerca de algunos puntos importantes, como los vemos en la lámina que se está mostrando. En cuanto al recuento histórico, podemos mencionar que ha habido personas antes que nosotros que hablan de control de infecciones, tales como Ignaz Semmelweis y Florence Nightingale, personalidades que han hecho durante la historia actos y que todavía podemos implementar sus estrategias que han sido útiles y que siguen siendo una base para las tomas de decisiones, especialmente en el manejo de pacientes con enfermedades infecciosas. Ignaz Semmelweis con respecto a la higiene de manos, el pionero. Florence Nightingale con los aislamientos en particular de los pacientes con enfermedades infecciosas y en la colocación de los uniformes del personal de enfermería durante su atención en la guerra. En Venezuela, a partir de 1953, tuvo inicio el control de infecciones en general. Antes de 1968 se hacían charlas, publicaciones y otras conferencias relacionadas al tema, pero prácticamente después de 1968 es cuando se hace la creación de los primeros comités de infecciones asociadas a la atención de salud, antes denominadas infecciones hospitalarias o infecciones nosocomiales. Prácticamente en 1984, como una resolución del Ministerio de Salud, en Venezuela ocurrió la creación de la Comisión Nacional de Infecciones Hospitalarias, publicada en la Gaceta Oficial el 20 de enero de 1982. Esto hizo que a partir de ese momento es obligatorio que en todas las instituciones de salud existan comisiones de infecciones que vigilen y controlen este tipo de problema importante en cada institución. Ya profesores como el doctor Navarro, el doctor Vega y Reyes y el licenciado Peter Lutz, que todavía trabajan en el hospital universitario, para fecha como 1989 hicieron las primeras publicaciones a nivel de revistas nacionales, como el Boletín Venezolano de Infectología, publicaciones acerca de las comisiones de infecciones y de la importancia que tiene que el personal esté capacitado en este tema. A partir de 2001, la Ley de Ambiente en la Gaceta 5554 habla, aparte de la vigilancia de la limpieza, la esterilización, la desinfección de quirófanos y de otras áreas. Es importante entonces que ya es una formal necesidad hospitalaria tener estas comisiones de vigilancia y de personal capacitado multidisciplinario en este tema. La infección asociada a la atención de salud se denomina aquella infección que es contraída en el hospital por un paciente que está hospitalizado, pero que no se encontraba presente en el momento del ingreso del paciente. Adicionalmente, no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación antes de su ingreso. También podemos definirla como aquella patología que se presenta mientras o durante la hospitalización del paciente o después del alta del mismo. Hay algunos días que se han publicado como que después de 7 días o después de 48 horas en pacientes gravemente enfermos, pero realmente es una enfermedad infecciosa que se puede presentar después del alta del paciente. E inclusive en pacientes que han recibido prótesis o que se les ha colocado prótesis articulares, después de un año se puede considerar que es una infección asociada a la atención de salud.
También los accidentes ocupacionales o accidentes laborales que ocurren en el hospital por los trabajadores de la salud representa una IAS, como denominamos comúnmente a las infecciones asociadas a la atención sanitaria o a la atención de salud. Recordando siempre que la higiene de manos es el primer eslabón para prevenir la infección asociada a la atención de salud, con sus diferentes 5 momentos que deben ser obligatorios para el cumplimiento y para esta prevención. En cuanto a las generalidades del control de infecciones, podemos saber que la salud es una prioridad a nivel mundial. Esto significa que las infecciones son líderes como causa de enfermedad en todo el mundo, y globalmente la mayoría de los problemas de hospitalización de los pacientes lo generan las enfermedades infecciosas. Las IAS ocurren en todo el mundo, en todos los hospitales, en todos los servicios, y algunos servicios se ven más afectados por ellas, especialmente los pacientes o los servicios que tienen pacientes con mayor inmunosupresión o tienen alguna condición particular que amerite que ellos estén ventilados, más invadidos, o tengan algún otro tipo de particular riesgo, como lo representaría, por ejemplo, aquellos que van a un área quirúrgica. También las IAS afectan países en vías de desarrollo y países desarrollados. La tasa que se describe como permitida, ¿verdad?, de IAS se dice que es de entre 5 y 10%. Actualmente, en el mundo occidental, la tasa de IAS de 5 a 10% o de 5 a 10 infecciones por 100 admisiones. Y en los países en desarrollo, las tasas descritas son de 25% o más. Situación que nos debe alarmar o en la que debemos trabajar arduamente para disminuirlas. Esto significa que 2 millones de pacientes por año presentan IAS, es decir, del 5 al 10% de los pacientes que se encuentran hospitalizados, y que ocurren 100.000 muertes por año por esta causa. Esto es alarmante en cuanto al costo, porque las IAS elevan los costos en aproximadamente 4.5 o 6.5 mil dólares, especialmente por patología mundial a nivel internacional. Es decir, cuestan 4 veces más que una hospitalización común, y obviamente es mucha la cantidad de dinero invertido en esto, y muchas personas que pueden adquirirla y pueden morir por esta causa. Se describe que en Estados Unidos una paciente o 1 de cada 10 pacientes o 20 pacientes puede presentar una IAS. Adicionalmente, muchos pacientes o muchos países conocen sus tasas de IAS, y esto favorece la epidemiología local, lo cual hace que podamos tener vigilancia e implementar medidas estratégicas preventivas eficaces que logre disminuir estas tasas y disminuirlas. Epidemiológicamente se describe que las infecciones del tracto urinario en los pacientes adultos representa una de las principales causas de IAS, especialmente aquellos pacientes que tienen catéteres urinarios. Las infecciones del sitio quirúrgico representan el 25%, las bacteremias y neumonías el 10% y otras el 20%. Esto hace que la distribución de las IAS por sitio anatómico en hospitales y pacientes pediátricos o de adultos sea diferente. En los países en desarrollo, la distribución puede ser distinta. Las bacteremias asociadas al catéter o las diarreas o las infecciones del sitio operatorio pueden ser distintas o pueden incrementar los porcentajes o ser diferentes dependiendo del tipo de institución. Es decir, que las IAS dependen del tipo de hospital, del tipo de paciente y puede variar entre el grupo de pacientes y su diferencia en cuanto a la inmunosupresión que presente cada uno de ellos. En los estudios que hacemos en nuestro hospital, Hospital de Niños J.M. de los Ríos, para el año 2008 a 2014 hicimos un estudio en donde verificamos las tasas de IAS
como entre el 9%, de los cuales hubo 2.100 pacientes que presentaron IAS. En este grupo de pacientes de estudio, el sexo predominante fue el masculino, los lactantes fueron los más afectados, hubo cultivos positivos en 1.409 pacientes, casos, de los cuales representó el 36,5%, y los microorganismos más involucrados fueron los gram negativos en cuanto al 54,8% y los gram positivos en 27,9%. La patología infecciosa más frecuente en nuestro caso fue la bacteremia en un 23,2%. Es por esto que decimos que las IAS pueden ser distintas dependiendo de acuerdo al tipo de hospital y de acuerdo al tipo de paciente. En cuanto a la mortalidad, la bacteremia y la infección respiratoria ocupan el 20 al 30%. En los Estados Unidos, la bacteremia ocupa o es la octava causa de muerte comparada a las infecciones urinarias, hospitalarias o infecciones del sitio quirúrgico. Esto es importante porque el advenimiento del uso de los catéteres que incrementa este riesgo, especialmente al presentarse bacteremias asociadas al catéter vascular. En países en desarrollo, la mortalidad es debida a los escasos recursos generalmente y a la poca disponibilidad de cuidados intensivos que hay en los diferentes sitios. Es decir, que ahora nosotros tenemos que tomar como un factor importante en cuanto a la muerte de pacientes prematuramente, podemos relacionarla o calcularla en relación a los años de vida perdidos relacionados con este tipo de infección. Este es un parámetro nuevo en donde nosotros tenemos que evaluar cuánto se pierde en vida por estas IAS. Y en Estados Unidos, en el estudio que se hizo por los años de vida perdidos, se demostró que la bacteremia en Estados Unidos ha sido estimada en 260.000 años de vida perdidos relacionados directamente con infección asociada a la atención sanitaria. Nuestra mortalidad en el estudio que hicimos en el Hospital de Niños fue del 14%, una situación alarmante también para nosotros. En cuanto a la mortalidad y los costos, hay parámetros que son importantes porque no se mide o existen pocas escalas para medir ese impacto de dolor, de sufrimiento y de estrés que causan las IAS en el paciente y en el familiar o en el grupo de trabajadores de la salud que, por supuesto, estamos abocados a salvar las vidas de ellos. No existe entonces una medida de calidad de vida en esta área y las IAS incrementan notablemente la morbilidad y la mortalidad. Adicionalmente, la estancia hospitalaria de los pacientes y estudios económicos en IAS han demostrado o han dado a conocer que los costos directos o días adicionales de esta estancia incrementan notablemente cada uno de estos costos por hospitalización. Además, en los países en vías de desarrollo, los pacientes con bacteremia tienen de 10 a 14 días adicionales en las terapias intensivas. Esto hace que haya costos fijos que se incrementan y costos variables que también están o son atribuibles directamente a estas IAS. Si el costo adicional variable es aproximadamente de $500, la carga de enfermedad es $5.000 o $7.000 por cada IAS. Esto representa un costo elevado. Dentro de los costos indirectos también importantes para la estrategia de vigilancia y prevención y estimaciones de gastos en salud, por supuesto estos gastos indirectos también deben contarse y dependen del país. El costo indirecto muchas veces este es financiado por el propio paciente. Es decir, que las IAS representan una pesada carga tanto para el paciente como para el grupo familiar, para el hospital y para el sistema de salud. Es importante entonces que tengamos y hagamos la prevención, especialmente capacitando a todos los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas más importantes o de impacto de las IAS? La mortalidad relacionada con el número de muertes por 100 infectados, los años de vida perdidos
por IAS por 100 admisiones. La morbilidad también es importante, los días de dolor, de sufrimiento, de estrés relacionado con las IAS y los costos tanto directos como indirectos, y por esto estos días extra de hospitalización deben ser minimizados o intentar disminuirlos a través de la prevención y la capacitación del personal que maneja a los diferentes pacientes. La formación entonces de comisiones de infecciones garantiza la vigilancia y el control a través de las estrategias de control planificadas. ¿Cuáles son este grupo multidisciplinario que conforma las comisiones de infecciones o preventivas? Los objetivos de este equipo de prevenciones son obtener y manejar data e información crítica específica para la atención en calidad del centro asistencial de salud. Desarrollar y recomendar políticas y protocolos específicos y realizar intervenciones que favorezcan y disminuyan cada una de estas IAS en cada uno de los servicios. Y lo principal que maneja o que debe hacer este equipo multidisciplinario es educar y entrenar al personal de salud, a pacientes y a cuidadores no médicos. El comité debe estar conformado por el director del hospital, infectólogos, epidemiólogos, enfermera especialista en control de infecciones, microbiólogo, el médico intensivista, cirujano, pero también debe formar parte del grupo el personal de mantenimiento, servicios generales, estadísticas y otros personas o grupos de trabajo de la institución. ¿Con cuál finalidad? Disminuir las complicaciones que pueda haber en las diferentes áreas hospitalizaciones, tanto en las áreas críticas como no críticas, como en el área quirúrgica. Este equipo de vigilancia activa favorece las acciones de cada uno de los trabajadores y lo óptimo es la atención al paciente o atención de salud. En cuanto a la formación de este personal, debe saber de principios generales en prevención, de epidemiología básica, de vigilancia de IAS, de investigación y manejo de los brotes infeccioso y de tener adicionalmente liderazgo, iniciativa, creatividad, flexibilidad, constancia y manejo de conflictos y relaciones humanas. Este grupo debe tener unas metas específicas y conocer la literatura internacional basada en evidencia con la finalidad de dictar las pautas específicas a seguir en cada una de las instituciones, conociendo los beneficios que tiene tener un programa adecuado de control de infecciones para disminuir la tasa de IAS y específicamente la mortalidad por esta patología. Cuando era la pandemia de los años 50, se decía que los programas de control de infecciones debían contar con una sola enfermera en control de infecciones para atender a todos los pacientes que tenía el hospital. Cuando aparece el proyecto CENIC en 1985, en donde se demuestra que teniendo un médico encargado y un personal capacitado, y especialmente una enfermera especialista en control de infecciones, la tasa disminuye del 30% por debajo de las IAS. Esto favorece y se admite que haya una enfermera por cada 250 camas para la atención y la vigilancia estrictamente de las IAS. Esto ha mejorado notablemente después de la década de los 90, en donde tenemos o decidimos a través de las agencias reguladoras que hacen estas investigaciones a nivel mundial, en donde el número de enfermeras debe estar destinado especialmente o debe atenderse de acuerdo a la complejidad que tenga el número de casos que haya, ¿ok? Es decir, se necesita y se estima que debe haber actualmente una enfermera por cada 100 camas. Las capacitaciones deben hacerse de rutina. Nosotros en Venezuela tenemos múltiples, hemos utilizado grupos internacionales que nos apoyen desde el punto de vista en formación y capacitación. Hemos hecho trabajos con la Universidad de Valparaíso
y St. Jude en los Estados Unidos, que nos han ayudado y capacitan nuestro personal. Y nosotros tenemos un personal que capacita enfermería y trabajadores de la salud en el hospital de niños. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos supervisión y vigilancia activa, en donde determinamos el tipo de infección asociada a la atención de salud, su frecuencia y en qué porcentaje, para derivar atención y prevalencia de puntos con dirección para hacer las capacitaciones y optimizar la atención de cada uno de estos niños, conociendo cada uno de los microorganismos que produce la patología en cuestión o los problemas específicos. Es decir, vigilamos a través de interconsultas las intervenciones quirúrgicas y las aprobaciones del uso racional de antibióticos y los accidentes laborales, con la finalidad de tener un gran grupo de patologías supervisadas y vigiladas con el equipo de control de infecciones. En conclusión, las infecciones asociadas a la atención de salud constituyen un problema epidemiológico mundial que es controlable, pero difícil de manejar o erradicar. Afecta tanto a pacientes y a trabajadores de la salud, generando incremento en la morbilidad, mortalidad y aumento de costos en la hospitalización especialmente. Y es importante tener un equipo de control de infecciones multidisciplinario y capacitado especialmente para la atención de este grupo de enfermedades de tan alto riesgo y de tan alto costo para las instituciones de salud.